Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase de química para segundo medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a ver la unidad número 7, que tiene por título Química Orgánica 1. La primera clase, primera parte de química orgánica. Específicamente vamos a hablar de petróleo e hidrocarburos. Los contenidos completos van a ser petróleo, hidrocarburos y al último vamos a hablar de isómeros. Bueno, ¿cuáles son las fuentes naturales de obtención de carbono? El carbono, un elemento muy importante como vamos a revisar, se encuentra en distintas sustancias que se encuentran en la naturaleza, como son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles hay de distintos tipos y se basan en que su materia prima tiene un gran contenido energético y que se logró formar a través de muchos años, a través de la descomposición de restos orgánicos, ya sea de animales o vegetales, que con el paso del tiempo fueron degradándose, descomponiéndose en sustancias cada vez más pequeñas hasta formar las sustancias de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, para que tengan ustedes en consideración, ¿cierto? Tenemos los principales que son el gas mineral, el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. Esos combustibles fósiles, carbón mineral, petróleo y gas natural, son recursos no renovables, es decir, una vez que se agoten, ¿cierto?, no es posible volver a recuperarlos. No así, por ejemplo, el agua o la biosfera, ¿cierto?, que son las plantas, que una vez utilizados pueden tener un ciclo en el cual vuelven a renovarse. ¿Ya? Los combustibles fósiles son recursos no renovables. Fuente natural de obtención del carbono. El carbono se puede obtener, por ejemplo, a través del carbón. Puede ser carbón mineral o carbón vegetal. El carbón mineral se caracteriza porque es una roca sedimentaria de color negro, ya que es muy rica en carbono y se formó por descomposición de restos vegetales principalmente. El carbón vegetal es un material combustible sólido, frágil y poroso. Es, por decirlo así, el carbón que utilizamos en los asados, ¿cierto? O en otras para calentar de otra forma el día a día. ¿Ya? Es frágil, poroso y tiene un alto contenido de carbono. Se produce por calentamiento de residuos vegetales. O sea, ambos se producen por residuos vegetales, solo que es mucho más rico el carbón mineral, ¿sí?, en carbono que el carbón vegetal. Por decirlo así, el carbón mineral tiene muchos más años que el carbón vegetal. Existen diferentes tipos de carbono en función del grado de evolución, algunos de ellos ordenados de menor a mayor contenido de carbono. Tenemos la turba, lignito, la hulla y la antracita. La antracita es un carbón mucho más compacto, mucho más energético, con mucho más contenido de carbono, ¿sí? Todos estos tipos son derivados, como sale en este esquema, ¿cierto?, de los vegetales. Fuentes naturales de obtención de carbono. Seguimos, tenemos el gas natural. El gas natural es una mezcla de gases ligeros que se encuentra generalmente en los yacimientos de petróleo. Están compuestos principalmente por el metano. Esto que ustedes ven acá, el CH4, ¿cierto?, es el famoso gas natural, o también conocido como metano. ¿Ya? Este gas que se encuentra en algunas casas, por ejemplo, que en Chile hace alrededor de unos 10 años, que se comenzó con la instalación de cañerías de gas natural. ¿Sí? Antes solo se utilizaban galones de gas, que es el gas licuado. Hoy en día muchas casas tienen gas natural por cañería. Es un gas mucho más sano, tiene menos contaminantes, ¿ya?, que otros combustibles fósiles. Lo malo de esto es que este gas se dice que calienta un poco menos, y es verdad, tiene un menor valor energético, produce menor energía comparada al gas licuado, ¿ya?, que después vamos a hablar un poco más de él. El gas natural, por otro lado, también tiene un problema, que es un contaminante de por sí súper importante en el efecto invernadero. ¿Ya? Eso también lo tendréis que ver en tercer año.
En general, el gas natural se encuentra siempre cuando hay yacimientos de petróleo. O sea, en las industrias petroleras, cuando excavan buscando yacimiento, la parte, por ejemplo, si esto es un yacimiento que estamos viendo acá, la parte baja se encuentra petróleo que tiene un estado más sólido, más líquido, ¿ya? Y la parte superior se encuentran gases, donde el principal componente es el metano, el gas natural. El petróleo, otro combustible fósil importante, es una mezcla de hidrocarburos con pequeñas cantidades de oxígeno, azufre, nitrógeno y trazas de algunos otros metales. Trazas se refiere, ¿cierto?, a una pequeña cantidad de metales. Es un hidrocarburo. ¿Qué significa esto? Que tiene principalmente hidrógeno y carbono. Es una mezcla. O sea, hay compuestos cortitos, hay compuestos medianos y hay compuestos largos, ¿ya?, de carbonos con hidrógenos. El petróleo es un líquido viscoso, es oscuro y de una densidad menor que el agua. Sin embargo, hay distintas variedades. Puede ser más claro, puede ser desde amarillo hasta un color negro, ¿sí? Está formado a partir de materias primas vivas que se acumularon también a través de mucho tiempo, se descomponieron, ¿cierto?, tuvieron distintas transformaciones químicas hasta llegar a descomponerse a sustancias que son estos hidrocarburos. Actualmente es la principal fuente de energía en el país desarrollado. Su combustión libera en el ambiente grandes cantidades de agentes contaminantes, eso es muy malo, como por ejemplo el CO2, el monóxido de carbono, óxido de azufre y óxido de nitrógeno. Los derrames de petróleo en las aguas también representan una de las mayores causas de contaminación. ¿Ya? Es súper importante que el petróleo, quizás hoy en día, desde que se lleva utilizando, ¿cierto?, desde la revolución industrial, ha tenido un rol importantísimo en la cantidad de contaminantes a nivel mundial. ¿Ya? El petróleo, entonces ustedes recuerdan, como una síntesis, es una mezcla de hidrocarburos. Sus moléculas contienen 2 a 85 átomos de carbono. O sea, es una mezcla de distintos compuestos que pueden tener 2 átomos de carbono o pueden tener hasta 85 átomos de carbono. Los hidrocarburos que forman el petróleo son principalmente, alcanos, cicloalcanos y aromáticos. ¿No? Del petróleo, de esta mezcla de hidrocarburos, se puede obtener mezclas un poquito más acotadas, como lo son la gasolina, el aceite full, ¿cierto?, y el petróleo de peso alto. ¿No? El origen del petróleo, hay 3 teorías: el origen abiogénico, el origen biogénico y el origen del sedimento. Esto de cómo se podría formar el petróleo. El origen abiogénico contempla de que el CO2 reacciona con hidrógeno, aparece el metano, y el metano va uniéndose a otros metanos hasta formar una cadena más larga de hidrocarburos. ¿Ya? Esto es como un origen abiogénico. O sea, biogénico se refiere a que es sin origen de vida. En cambio está el origen biogénico. Esto plantea que los hidrocarburos provienen de organismos muertos que se fueron descomponiendo a través del tiempo. Y esto requiere condiciones específicas para que se pueda ocurrir esta descomposición. Eso es, con presiones, con temperatura alta y en lugares, ¿cierto?, donde el oxígeno es un poco escaso. Está también la teoría del sedimento. Se dice que el peso, falta de movimiento, falta de oxígeno, la fricción, ¿ya?, fueron produciendo el queroseno, y esto a través de millones de años fue derivando al petróleo. ¿Qué es la refinación del petróleo? Esto ustedes lo van a escuchar muchas veces. Es un proceso que incluye el fraccionamiento y la transformación química del petróleo para producir derivados comercializables. Es decir, yo rompo el petróleo en pedazos más chicos o hago moléculas más pequeñas a partir del petróleo, que puede tener una mezcla de grandes compuestos, para hacer compuestos a partir del petróleo, ¿cierto?, que sean vendibles, o sea, que tengan un valor económico importante. La refinación del petróleo entonces consta de un fraccionamiento y de una conversión. El fraccionamiento se hace mediante la destilación,
¿ya? Esto es gracias a un mezclado. La conversión se hace a través de un cracking térmico y catalítico y a través de una isomerización y una alquilación. El cracking, como dice su palabra, ¿cierto?, es una ruptura, rompimiento a través del calor o mediante catalizadores, ¿ya?, aceleradores, en otras palabras. Y la isomerización y alquilación también son procesos que ocurren, ¿cierto?, en la conversión para obtener compuestos de mayor valor económico. Todo lo que se le haga al petróleo una vez extraído se puede decir que es refinación. La destilación fraccionada es un tipo de refinación, ¿ya? Este proceso busca separar productos, ¿ya?, del petróleo, los distintos componentes del petróleo, en base a distintos puntos de ebullición. Eso es lo fundamental para poder hacer destilación fraccionada, que existan distintos puntos de ebullición. El grado de separación de los componentes del petróleo está estrechamente ligado al punto de ebullición de cada uno de estos compuestos. Por ejemplo, ustedes ven acá en esta torre, ¿cierto?, que hay distintas temperaturas, ¿ya?, y por acá se va pasando el petróleo crudo, que se empieza a calentar, ¿ya?, se calienta, por ejemplo, a 370 grados Celsius, ¿ya?, o más, y ha incorporado, por ejemplo, pongámosle que se calienta ya a 370 grados Celsius, y ha incorporado una torre de destilación que está también caliente. Acá, este petróleo que va pasando por este conducto que se va calentando, algunas sustancias, las más pesadas, caen en esta torre y bajan hasta acá, se van hacia abajo y son separados en aceites pesados, en parafinas pesadas como ceras, ¿ya?, y asfalto, ¿sí? En cambio, otras sustancias no son tan pesadas y quedan ahí, como por decirlo así, en líquido, medio flotando, medio en vapor, ¿sí?, en estado de gas. Son aceites ligeros, pero a esa temperatura están en gas. Si estuviera más frío, por ejemplo, temperatura ambiente, 25 grados Celsius, estas sustancias que están acá estarían posiblemente como líquido o incluso como sólido, ¿eh?, como líquido principalmente, pero acá está como gas. Ahora, como la temperatura todavía es alta, hay sustancias más pequeñas, hidrocarburos más pequeños, que suben por aquí y pasan a este nivel, a este piso, donde la temperatura es más baja, es más frío, 300 grados Celsius. Ahí sube el diésel y se encuentra todavía como estado gaseoso. A esa temperatura pueden algunas sustancias precipitar, es decir, transformarse en líquido, y son separadas por aquí, por ese conducto. También algunas sustancias se transforman en líquido y son separadas por ese conducto, ¿ya? Sube el resto, ya a 200 grados Celsius, el queroseno, la parafina, se transforma en líquido y sale por ese conducto. A 250 grados se enfría y algunas sustancias, la gasolina específicamente, pasa al líquido y sale por este conducto. Perdón. Y otras sustancias llegan hasta la punta de la torre y se mantienen todavía como gases y salen por ese conducto. Ahí está el metano, el etano, el propano, butano. Sí, lo importante entonces es que en esta torre las sustancias se van calentando y van subiendo, y cuando se enfrían se transforman en líquido y salen por un conducto respectivo, ¿sí? Acá muestra las distintas sustancias, los derivados del petróleo más importantes, y se obtienen por destilación fraccionada. Esta tabla muestra lo mismo. Gas natural, por ejemplo, que tiene entre 1 y 4 carbonos y tiene un intervalo del punto de ebullición, o sea, la temperatura en la cual ebulle, se evapora, entre 161 grados y 20 grados Celsius. El uso es que es un combustible y un gas doméstico. El éter de petróleo, la hidroína, la gasolina, por ejemplo, que tiene entre 6 y 12 carbonos, ¿ya?, y tiene un intervalo de ebullición de 30 y 180 grados. Esto es combustible de producto móvil. El queroseno o la parafina, el combustóleo, ¿cierto?, o aceite full, ¿ya?, y el aceite lubricante, por ejemplo, que tiene una temperatura entre 300 y 370 y se usa como lubricante para automóviles y maquinaria. El petróleo en general se produce en distintos países y se consume mucho en distintos países. Por ejemplo, esta tabla, este gráfico muestra los países mayores consumidores de petróleo,
donde el porcentaje más alto está para Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más petróleo consume en el mundo. Le sigue China, después Japón. Finalmente, más bajo está Rusia e India. Pero Estados Unidos, por lejos, es el país que más utiliza combustible. Los 5 países mayores productores de petróleo, que producen mayor petróleo en el mundo, es Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Irán y México. ¿Sí? O sea, los países principalmente de Arabia Saudita, Irán, Rusia, Estados Unidos, por ahí. ¿Ya? Hay un poco de dudas a veces por este gráfico. ¿Ya? Pero los países principalmente del Medio Oriente, ¿sí? O Asia, ¿cierto? Nórdica, como Rusia, ¿ya? Europa, Asia nórdica, como Rusia, ¿ya? Son países que son grandes productores de petróleo. En la América Latina, México y Venezuela son los países de mayor producción de petróleo, principalmente Venezuela, en América Latina. En este gráfico, de acá, son los países de la producción, son los principales, como dijimos, los países de Medio Oriente, los que más petróleo tienen en sus suelos. Y son los países que sus suelos están en mayor disputa. Otras cositas importantes del carbono. La base elemental de la molécula orgánica es el carbono, definitivamente el átomo más importante de toda la química orgánica. ¿Por qué? Porque es el átomo que tiene una gran estabilidad y tiene una baja tendencia a robar o perder electrones, es decir, es muy estable. Forma enlaces que son muy firmes, puede unirse a muchas sustancias diferentes, así como también entre mismos carbonos, formando esqueletos muy grandes de carbonos. El carbono presenta una configuración electrónica porque tiene 6 electrones de 1s2, 2s2, 2p2 y tiene una configuración, ¿cierto?, tal que puede formar hasta 4 enlaces. ¿Sí? El carbono es uno de los únicos átomos que puede formar 4 enlaces, al igual que el silicio, pero a diferencia del silicio, el carbono forma enlaces muy estables. El carbono presenta diversas características, tales como una electronegatividad intermedia, forma enlaces covalentes tanto con metales como no metales. ¿Sí? Tiene posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas largas, incluso ramificadas. Tiene un tamaño pequeño, lo que le posibilita para formar enlaces dobles y enlaces triples. Es un elemento tetravalente. ¿Qué significa esto? Que tiene 4 valencias, es decir, puede formar hasta 4 enlaces. Y otra característica importante es que presenta hibridación. ¿Qué es hibridación? Es que, según la configuración electrónica que ya hemos visto, 1s2, 2s2, 2p2, en el último nivel, que es el nivel 2, 2s2, 2p2, hay 4 electrones. Esos 4 electrones se pueden combinar de distintas formas que se le llaman hibridaciones. Esas distintas combinaciones les permiten formar los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Por ejemplo, la hibridación explica cómo el átomo de carbono forma 4 enlaces tetraédricos y covalentes. Esto se logra gracias a que se puede dejar 4 electrones no pareados. Por ejemplo, si esta es la configuración electrónica, podría pasar un electrón del orbital 2s a ese orbital vacío para formar 4 electrones desapareados y formar 4 enlaces simples. ¿Sí? Pero también hay distintas combinaciones para formar enlaces dobles o enlaces triples. La hibridación entonces de los orbitales es una mezcla singular o simple del orbital S, que es redondito, y de los orbitales P, que son elípticos. Se combinan y forman nuevos orbitales. Lo importante acá es saber que gracias a que el carbono tiene distintas hibridaciones, que son combinaciones de sus orbitales energéticos, puede tener distintos tipos de enlaces, simples, dobles o triples. Entonces, los compuestos orgánicos están constituidos únicamente de átomos de carbono e hidrógeno. Esos son los hidrocarburos. Como dice su nombre, hidro de hidrógeno y carburos de carbono.
Gracias a la capacidad del carbono para formar cadenas de ciclos, es posible la existencia de una gran cantidad de hidrocarburos. Los alifáticos, los que no son aromáticos, ¿ya? Pueden ser cíclicos, una cadena cerrada en forma de un anillo, como por ejemplo el ciclo pentano. ¿Sí? Pentano porque tiene 5 carbonos. Cada esquinita acá significa un carbono. Esto sería un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Se llama ciclo pentano. Pero también pueden ser lineales. Los lineales son que tienen extremos, o como el metano, que es uno solo, o el etileno, que son 2 carbonos, o el acetileno, que son 2 carbonos también. Tienen extremos, un inicio y un fin. ¿Sí? Un carbono 1, un carbono final. O sea, los saturados son hidrocarburos que tienen puros enlaces simples, y a eso se les llaman alcanos o parafinas. ¿Sí? Su hibridación es sp3. Los insaturados, entonces un carbono que es parte de un alcano va a formar 4 enlaces simples. ¿Sí? Los insaturados tenemos los alquenos, ¿ya? Que tienen enlaces dobles y hibridación sp2. Los insaturados, otros más, son los alquinos, ¿ya? Tienen enlaces triples y tienen una hibridación o sp1. Ejemplo, el acetileno tiene 3 enlaces entre los carbonos. Recuerden, cada carbono siempre debe tener 4 enlaces. En los alcanos, si acá tengo un carbono representado en negro, hay 4 enlaces con hidrógenos. El etileno, si es este carbono que está acá en negro, tiene un enlace con un hidrógeno, un segundo enlace con otro hidrógeno, y hay 2 enlaces más entre los 2 carbonos. Por tanto, alrededor de ese carbono hay 4 enlaces. Alrededor de este carbono hay 4 enlaces. En este caso lo mismo, el carbono tiene un hidrógeno hacia el lado izquierdo y 3 enlaces con el otro carbono, o sea, en total 4 enlaces. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos cíclicos caracterizados por la presencia de electrones deslocalizados, es decir, son anillos en los cuales hay dobles enlaces que están intercalados, ¿sí? Y se van moviendo, de hecho. El ejemplo más típico es este anillo, que se llama benceno. El benceno tiene distintos derivados, que son uniones de bencenos, por decirlo así. Está, por ejemplo, antraceno, fenatreno, ¿ya? Está el naftaleno. Son anillos que tienen una forma de orbitales especiales, en el cual se pueden formar dobles enlaces, ya sea entre esos carbonos o entre estos carbonos. Muchas veces se representa así, con un círculo, un hexágono con un círculo. ¿Sí? Estos son derivados escritos por el benceno, pero por ahora no es necesario que lo sepan. Vemos cómo nombrar algunos hidrocarburos. Están los alcanos o las parafinas, y estos se nombran de acuerdo a una tabla de raíces o prefijos. Por ejemplo, cuando un compuesto tiene un carbono, la raíz que se va a ocupar o prefijo es met. Cuando el compuesto tiene 2 carbonos, la raíz o prefijo va a ser et. Así, si tiene 3 carbonos va a ser prop, 4 carbonos but, y ahora más fácil, si tiene 5 carbonos va a ser pent, como pentágono, 6 ets, como hexágono, 7 ep, como heptágono, ¿ya? 8 como octágono, 9 como nonágono o nonano, que indica 9, y 10 el dec. El tipo de saturación va a ser dependiendo del tipo de hidrocarburo que tengamos. Si es un alcano, o sea, si tiene enlaces simples, puros enlaces simples, va a ser un alcano y va a terminar en terminación ano. Si es un alqueno, es decir, tiene enlaces dobles, va a ser una terminación eno. Si es un alquino, es decir, enlaces triples, va a tener terminación ino. ¿Sí? Así va a terminar el compuesto si es un alcano, un alqueno o alquino. Por ejemplo, este compuesto acá, hay un carbono, 3 hidrógenos, enlace, carbono, 3 hidrógenos. O sea, entre los carbonos hay solo un enlace. Acá se dice entre los carbonos. En realidad yo debería poner los 3 hidrógenos al lado de acá, para que se note la unión entre carbono y carbono. Pero esto es una forma de representarlo más abreviada.
un CH3 a un lado, con un enlace con otro CH3. Se subentiende que el único que puede unirse entre ellos dos son los carbonos, porque los hidrógenos solo pueden tener un enlace. ¿Por qué? Porque su valencia, sus electrones de valencia, electrones de la última capa, es solo uno. Por lo tanto, un solo enlace. Entonces, acá hay dos carbonos, la raíz es et, ¿cierto? Y como hay puros enlaces simples, va a ser un alcano. Por lo tanto, termina en terminación ano. Va a ser etano, como lo dice acá. Acá tengo el propeno. ¿Cuántos carbonos? Son 3 carbonos, ¿cierto? Y hay un enlace doble. Siempre que hay un enlace doble es un alqueno. Va a tener terminación en con la O, alqueno. En este caso, como son 3 carbonos, la raíz es prop, ¿sí? Y como es un doble enlace, terminación en propeno. Perdón. Acá tenemos un alquino, también son 3 carbonos, por lo tanto es prop, y como hay un triple enlace, es terminación ino, propino. Existen diferentes tipos de isómeros. Los isómeros son semejanzas que existen entre compuestos, y hay distintos tipos. Están los isómeros de tipo, iso significa igual y meros significa forma. Entonces, hay isómeros estructurales. En estos los átomos se unen en distinto orden. Por ejemplo, tenemos los isómeros estructurales de esqueleto, en los cuales son diferentes la estructura de la cadena carbonada. Por ejemplo, el butano, que está acá, y el metilpropano, que está acá. En ambos compuestos hay 4 carbonos y 10 hidrógenos. Se mantiene la cantidad de elementos, 4 carbonos y 10 hidrógenos. Pero aquí, en el metilpropano, C4H10, la forma es diferente. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Es diferente a este de acá. Por lo tanto, estos son isómeros de esqueleto. O sea, son iguales su fórmula, pero la forma, ¿cierto?, es diferente. Hay isómeros de posición. El grupo funcional ocupa una posición distinta. Por ejemplo, acá un grupo funcional corresponde a 1H, a otro elemento que no sea hidrocarburo, carbono o hidrógeno, ¿sí? Como este oxígeno con hidrógeno. Acá tengo entonces el 2-pentanol, acá tengo el 3-pentanol, de acuerdo a la posición donde está ubicado, ¿cierto?, en esta cadena. Así que cada esquina es un carbono. Acá tengo un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5 carbonos. Acá un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Este está ubicado en el carbono número 2, este está ubicado en el carbono número 3. Por eso que se llama 3-pentanol y a este 2-pentanol. Como son 5 carbonos en total, es pent. Y la terminación ol, porque es un alcohol, y eso lo vamos a ver en el próximo video. Hay isómeros de función, que son estructurales también, en el cual el grupo funcional es diferente. El 2-butanol y el diel-éster, ¿sí? La fórmula es la misma, ¿sí? Pero la forma o la función es diferente. Están también los isómeros espaciales. Los isómeros espaciales tenemos los estereoisómeros, que son diferentes disposiciones espaciales. Están los geométricos, que son cis o trans, y están asociados siempre a un doble enlace. Por ejemplo, acá hay un doble enlace. Si veo estos dos hidrógenos, los dos hidrógenos están para el mismo lado, por lo tanto esto se llama un cis 2-buteno, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, eso es but. Y como hay un doble enlace, es buteno, ¿sí? Y los dos hidrógenos están para el mismo lado, por lo tanto es cis 2-buteno. Ahora, si los hidrógenos están en sentidos contrarios, en este caso sería un trans 2-buteno, y se comportan diferente en forma química, ¿sí? Pueden actuar en una reacción y en otra no. Los isómeros espaciales de tipo óptico, también llamados enantiómeros, ¿ya? Uno es la imagen especular del otro, es como estar frente a un espejo, ¿ya? La presencia de al menos un C asimétrico.
un carbono asimétrico. O quiral. Acá lo importante es que esto es como ver un compuesto en un espejo. Muchachos, eso es todo por ahora. Espero que en el próximo video podamos aclarar algunas dudas. Traigan de la guía de ejercicios, no está difícil, está bastante sencilla comparada a toda la materia que hemos visto. Y eso, nos vemos pronto, que estén bien, chao.